Está con nosotros la candidata a la alcaldía de Guayaquil, Cynthia Viteri, a quien en este momento, pues más allá, no vamos a entrevistar como candidata, sino como mujer. Cynthia, bienvenida a este espacio y empecé preguntándole si usted cree que en estos momentos realmente, tras escuchar lo que dijo el vicepresidente Otto Sonnenholzer, de que prácticamente a los policías tienen que actuar y que serán respaldados por el gobierno, si existen las garantías para esos policías. Ninguna. Aquí los meten presos cuando disparan y también los meten presos cuando no disparan. Ellos sencillamente están en la incertidumbre ante un hecho como este, de actuar o no actuar. Si disparan, los llevan presos y además son gente pobre, pues Liz, son gente pobre que no va a tener quien los defienda. Por último, no actuaron bien, ellos debieron disparar, sí, un tiro para salvar la vida de Diana, debieron hacerlo, pero todo este engranaje de leyes y proteccionismo a los delincuentes y no a las víctimas es lo que desemboca en acciones como estas fatales, que ha conmovido el alma de todo el que ve. Ni siquiera es posible llegar a mirar el video en su totalidad, porque conmueve. Entonces, son las leyes, Liz. Adicionalmente, no basta que el vicepresidente de la República salga y les diga que tienen el apoyo. Si las leyes dicen otra cosa, si son juzgados por disparar, si son apresados también cuando no lo hacen. Aquí el sistema está hecho y fue hecho, y me consta porque con la misma ministra del Interior, cuando era legisladora, discutimos amplia y arduamente sobre los derechos que defendía su grupo y los derechos que defendíamos nosotros. Pero esas leyes de las que usted está hablando ahora, precisamente hace un año, si la memoria no me falla, enero del 2018, fueron las que intentaron cambiar con un proyecto de reforma que presentó el alcalde Jaime Nebot. Usted lo acompañó, me acuerdo, a la asamblea a entregar ese proyecto que sigue reposando ahí. Que sigue contra el pecho de la presidenta de la comisión. Que sigue ahí, cómo no quizás señalar a los responsables de que eso no se haya discutido ya ampliamente y cómo lograr a su vez que se retome el debate sobre esos temas. En este momento se está discutiendo el Código Integral Penal y sus reformas. Después de un año, sí, después de un año. ¿Cuántas víctimas cayeron durante este año? Innumerables. Por eso y por las drogas, porque son dos proyectos que están discutiendo en este momento. ¿Qué están haciendo? Abrazando el proyecto y pensando que es parte de una suerte de reformas que no están encaminadas a proteger la vida de las víctimas. Aquí se sigue discutiendo sobre qué derecho humano se privilegia. En ese momento, ¿qué derecho humano se debía haber privilegiado? El de una mujer embarazada, pequeñita, y evidentemente en condición de desventaja de fuerza, o el derecho humano de un tipo que la amenazaba con un cuchillo a ella y a su hijo. Este es el marco que nos ha regido hasta ahora, Liz y compañeras. El marco que nos rige legal protege a los delincuentes, los protege y deja a la víctima en la indefensión. Pero Cynthia, ¿no será que el tema va más allá justamente de... Digo solo leyes porque en el COIP está escrito lo que significa la omisión y el reglamento de la policía también establece específicamente cuando ellos deben actuar, incluso si las consecuencias son letales? ¿Por qué nuestra policía no actúa así? No solamente está este caso, venimos hablando desde hace varios meses atrás, el caso de Pozorja, también se observó una falta de procedimiento allí. ¿Qué esconde algo que quizá por el sigilo que guarda la policía y por las jerarquías que mantienen no se dice abiertamente lo que está pasando en el interior de este organismo? Ojalá que la policía pueda hablar de lo que está pasando al interior del organismo. Ojalá que pueda decir el por qué no actúan con la fuerza que debieron actuar en hechos tan violentos como los que ha visto el Ecuador en estos últimos tiempos. ¿Por qué no disparan? ¿Por qué no actúan? ¿Por miedo? Porque tienen o no tienen los suficientes equipos para reaccionar, están preparados o no, tienen francotiradores o no tienen francotiradores para hechos como este, pueden actuar con libertad como su conciencia y el peligro les manda, o son reprimidos luego de hacerlo si ellos actúan de la manera como en este caso debieron actuar, disparando al tipo que tenía amenazada a Diana, disparando, sin dudar, disparar. Todo esto es un engranaje de leyes que deben ser cambiadas, que te repito, protegen al asesino, protegen al violador, protegen al secuestrador, protegen al ladrón y dejan a la víctima en la indefensión. ¿No ves por ahí cómo pasean con el grillete en la pierna, además como símbolo de poder? Los delincuentes con arma en la mano en plenos ciudadelas aquí en Guayaquil. Ahora el grillete solamente sirve para amedrentar a sus víctimas, no sirve para mantener a la persona tan peligrosa aislada de las posibles víctimas. Eso no sirve para nada. Yo discutí por años
lo que se iba a venir y lo que iba a pasar en la Asamblea Nacional. Ahora no hablo ni como candidata ni como persona política, hablo como ciudadana. Esas normas, y te pongo solo un ejemplo, en este país el Código Penal sanciona con más dureza a quien incita a la mendicidad que a quien abusa sexualmente de un niño. Esas son las leyes que nos rigen actualmente en Ecuador, y el asunto no se basa que si son venezolanos o no son venezolanos, que si son hombres, que si son mujeres. Aquí es un problema de gente, de delincuencia, de gente mala, de gente que no ha sido criada con valores o que ha sido desarrollada en un ámbito de violencia, también drogas, violencia, delincuencia contra víctimas indefensas. Pero parece que ahora ni siquiera pueden andar armadas. Parecería que estamos escuchando entonces quizás lo que queríamos escuchar, y me refiero a esto de que se va a dar el respaldo a que la policía actúe cuando tenga que actuar en un caso como el de Diana. Pero por otro lado, usted acaba de decir... Diana pagó con su vida ese pronunciamiento. Y usted acaba de decir algo por otro lado. Hay que preguntarse si están capacitados, hay que preguntarse si cuentan con los implementos, si es que hay el personal, quizás el francotirador. Y esto me trae a colación algo que hicimos aquí en este noticiero, una investigación, donde se hablaba que ni siquiera tienen para renovar sus uniformes. Entonces, quedó aquí en evidencia que muchos de los policías son ellos los que tienen que ir y comprar su uniforme porque ya no se los renuevan por falta de recursos. Entonces, estamos diciendo, por un lado, actúen, pero por otro lado, ¿cómo enfrentar esa realidad que quizás vive la policía y que también no está puesta sobre el debate, que no se quiere frentear y que se desconoce en muchos lados? Lo has resumido. No es una declaración del vicepresidente que va a cambiar la ola de violencia que vive en el Ecuador. Mujeres y niños que son más vulnerables todavía en la violencia intrafamiliar. No son solo unas declaraciones. Aquí hace falta una política de Estado que dé dinero a la policía, que dé recursos, que dé armas, que dé carros, que dé personal especializado como los francotiradores, que dé no solamente el apoyo a través de una pantalla de televisión, que hace un policía con el apoyo frente a delincuentes armados hasta los dientes. Pero ¿de dónde se ellos sí las armas necesarias? Porque hace unas semanas, cuando pasó lo del incendio en la clínica de rehabilitación del Sur, aquí en Guayaquil, recuerdo claramente, aquí estuvo el gobernador y dentro de las soluciones hablaba, necesitamos centros de rehabilitación, pero también reconocía, no hay recursos. Entonces, ¿de dónde sacar esos recursos para potenciar también a la policía si vemos que no hay recursos para muchas otras cosas acá en el país? Privilegiando la vida. Privilegiando la vida, porque los recursos que da el Ecuador, que produce el Ecuador, no deben ser destinados para seguir ampliando el aparato estatal en empleados y más empleados y ministerios y celulares y computadoras y carros. El verdadero problema está afuera, está en los hombres y mujeres indefensos, en los que reciben el golpe, la puñalada o el balazo, y los que son amenazados cuando por leyes que les permiten cambiar la prisión por visitas al juez semanales, regresan a amenazar al que los denunció. ¿Pero qué debe cambiar leyes, política de Estado, coordinación, equipamiento, vista de resultados semanales en el combate a la delincuencia. Aquí no estamos jugando, están muriendo ecuatorianos. Cintia, dentro de las acciones también que se tomaron, ayer se anunció que se removía el gobernador y se removía el jefe de la policía. ¿Esto de aquí ayudará entonces a que se cambie o simplemente fue...? Para mí esto es solamente poner un trapito de agua fresca a la fiebre. El problema es más profundo, es de sociedad y es de estructura del Estado, es de leyes y es de coordinación general para tener una política destinada al combate feroz, y digo con todas las palabras, feroz, a la delincuencia y la protección a las víctimas. ¿Qué nos hace pensar que eso va a llegar, en este caso, analizando de cómo se han movido las autoridades luego de lo que ocurrió? Hemos visto un tuit del presidente de la República, hemos visto unas declaraciones, pero no hemos visto hablar de lo que usted está hablando en este momento. ¿Qué hace pensar que esas pistas que están dando, como posiblemente se pueda actuar, definitivamente lleguen a solucionar un problema? Ahorita en este momento la Asamblea Nacional está discutiendo el Código Integral Penal y sus reformas. En este momento están discutiendo si un criminal, asesino, violador o secuestrador se queda en la cárcel hasta oír su sentencia o sale con el anillito o el brazalete en la pierna a la calle a seguir delinquiendo. En este momento el Ecuador entero debe mirar a la Asamblea Nacional para que reaccione como debe reaccionar. Y finalmente, deben convocar, porque la otra desperdiciaron la oportunidad, una consulta popular, para que se declare al asesinato también como la violación, como delito imprescriptible, y los condenen de por vida
a la cárcel. Yo sé lo que están pensando quienes me están oyendo. Yo sé que quieren una sanción mucho más fuerte que la cadena perpetua. Yo sé que en todas las comunicaciones que salen a través de las redes sociales lo que quieren es que se eliminen a los delincuentes. Lo dicen sin temor y con todas sus palabras. Pero como en Ecuador, por lo menos como enunciado, porque aquí no se respeta la vida de nadie, se dice que se respeta la vida, entre comillas. Si no quieren hacer lo que la gente quiere que se haga, entonces llamen a consulta, encierren de por vida a asesinos y a violadores y no les permitan estar cerca de nuestras familias, de los hijos de ustedes, de sus seres amados y de la sociedad entera. Todos los que me están viendo en este momento están desarmados. Todos son víctimas de cualquier persona que se les acerque, así sea con una navajita. Ustedes cumplen la ley. Ustedes no pueden tener armas. Los delincuentes no cumplen la ley, están mejor armados que la policía, mejor organizados que la policía, se respetan entre ellos mejor que la policía y nosotros sencillamente estamos a la par de que nos suceda cualquier cosa en cualquier lugar como le sucedió a Diana. Abogada, y queremos invitarla a escuchar otra de las declaraciones que dio el vicepresidente Otto Sonnenholzner esta mañana en la cadena nacional. Él también pidió que se les va a exigir el récord policial a todos los venezolanos que ingresen al país. El agresor en este caso es un ciudadano extranjero, lo que podría provocar una generalización que solo traerá más violencia. Es momento de recordar que el nuestro también es un pueblo migrante. Todos nosotros tenemos una historia de un migrante en la familia, alguien que llegó hace generaciones o que partió para buscar oportunidades. Solo les pido actuar con los demás como quisiéramos que actúen con nosotros. Los controles se fortalecerán y a través de un registro que nos permita conocer con mayor precisión la situación de quienes se encuentran en el territorio nacional, sanciones a quienes aprovechen la difícil situación de migrantes que por alimentar a sus familias son víctimas de empleadores inescrupulosos. Hemos agotado todos los esfuerzos, pero Venezuela se niega a entregar bases de datos que nos permitan verificar la información de quienes llegan al país. Desde hoy, y en vista de que el gobierno venezolano separó a su país de la comunidad andina, se requerirá para todos sus nacionales la presentación del pasado judicial apostillado. Vamos a ir a una pausa, pero al regresar seguiremos analizando el contexto de estas declaraciones y la problemática que hoy estamos tratando a propósito del asesinato de Diana cometido en las últimas horas en Ibarra. Ya regresamos, una pausa comercial. ¿Puede ser una medida realmente coherente cuando en un inicio, cuando se intentó regular quizás el ingreso de los migrantes venezolanos, se trató de pedir un pasaporte, se tuvo que obviar esa medida porque nos dimos cuenta que ellos no podían regresar a su país a obtener una información? Entonces, realmente, ¿cuán coherente llega a ser la ejecución de una medida como esa y qué tan beneficiosa puede ser también? A mí lo que me preocupa es que el señalar la nacionalidad del asesino vaya a despertar una ola de violencia contra las personas que hayan nacido en el mismo país. Ni siquiera nombro el país, sino que era un extranjero. ¿No fueron ecuatorianos los que violaron salvajemente a Marta? Entonces también hay que perseguir a todos los jóvenes de esa edad. No se trata de nacionalidades, no se trata de una lucha de hombres contra mujeres, se trata de gente, de delincuencia común, se trata de gente mala, de una lucha de gente mala, de una lucha contra los delincuentes para proteger a gente buena. Pero aquí quedó expuesta la nacionalidad y eso también nos lleva a preguntarnos si también no es cierto que así como ingresa gente buena que necesita de un país que la acoja porque no tiene las condiciones para poder seguir viviendo en ese país, también ingresa gente mala, que sí tiene un pasado, un registro, que viene como prófugo de la justicia también y que aprovecha esta situación para huir de su país. Liz, es que esa es una de las medidas en medio de muchas otras. No es solo la medida. El ver quién entra y su pasado judicial es obligatorio para todo país. El poder armar a la policía y darle la protección para que pueda actuar en momentos tan delicados como este es otro de los temas. El darle los recursos, el dinero necesario y establecer una política de Estado que coordine todas las provincias, todas las ciudades, todos los gobernadores de las ciudades y puedan emprender una lucha contra los delincuentes es otra de las medidas. No son medidas aisladas. En los últimos días y las leyes es otra de las medidas. Pues, ¿no? En los últimos días lo que ha despertado la reacción sin duda es el tema de la violencia de género, ¿no? Lo veíamos con Diana, lo veíamos con Marta también antes.
¿Cómo un Estado va a resolver ese problema puntual, que es lo que llevó a mujeres en la calle, si realmente no se entiende cuál es el problema? Y se habla de xenofobia al final. Sí, terminan hablando de xenofobia al final. El problema de la violencia intrafamiliar, donde no solamente caen mujeres, sino también niños, y hasta niños no nacidos, como el de Diana, es un problema arraigado en nuestra sociedad, desde la crianza, desde los valores que las madres, como yo y como ustedes, inculcamos en nuestros hijos varones. A veces nos dicen que somos víctimas y cómplices de lo que nos sucede como mujeres, porque damos diferente educación a nuestras hijas y a nuestros hijos. Para mí, hombre y mujer, niño y niña, deben ser criados en valores exactamente igual, con el mismo respeto para ambos, para el niño y para la niña, con la misma cultura de paz que debe establecerse entre la familia. Pero si una criatura ve en su casa que el marido que su padre le pega a su madre y además le pega a sus hijos. ¿Ustedes recuerdan el último caso de un niño asesinó a su padre por defender a su madre? ¿Qué es eso sino la degradación paulatina de los valores de la familia y la familia en general y la sociedad? Porque la familia es núcleo de la sociedad. Vamos, sí, a combatir la delincuencia ferozmente, se debe hacer, pero también vamos a prevenir que hechos como este se sigan repitiendo con una cultura de educación profunda desde las escuelas. ¿Qué hacer ahora? Estamos viendo que en Ibarra están saliendo pues asustados, y no es de otra manera, estas personas en busca de apoyo, porque ya se está viendo lo que temíamos, ¿no? Esta xenofobia y este temor, porque se sigue en la cadena de la violencia, se sigue en esta cadena de odio, se sigue en esta cadena de señalar y atacar a justos, a inocentes. Por pecadores, como dejaron entrar también por las fronteras, donde durante años pasamos evidenciando que no solamente se trataba de un país, se trataban de muchos países. Y si un país deja entrar sin pasado judicial a cualquiera, no me refiero a un país específico, obviamente van a entrar justos y pecadores por esa frontera. ¿Qué hacer? Yo les hago un llamado a la paz a todos mis hermanos ecuatorianos. Imagínense el terror que puede haber sentido la mujer de Venezuela con sus 2 pequeños corriendo porque la perseguían por un delito que ella no cometió. Ella también es víctima de su país y víctima ahora de algo que nosotros estamos reprochando. No nos convirtamos los ecuatorianos en lo que estamos criticando, reprochando y queriendo combatir. No es una nación, porque si no tendríamos que perseguir también a jóvenes quiteños porque violaron unos 3 a Marta salvajemente en la ciudad de Quito. No se trata de eso. Se trata de que este Estado nos debe proteger, de que las leyes nos deben proteger, de que la policía debe de actuar y que la gente que está en la Asamblea Nacional debe reaccionar. Y hago un llamado directo a la presidenta de la Asamblea Nacional y a la presidenta de la comisión respectiva, la señora Marcela Aguinaga, y a todos los asambleístas. En vez de discutir entre ustedes, de andarse aruñando entre ustedes, de andar viendo las minucias entre ustedes, piensen en Diana cuando vayan a votar las reformas al COI, piensen en Marta también y piensen en los niños que ni siquiera llegaron a nacer como el hijo de Diana. Queremos agradecerle su presencia, abogada Viteri, esta mañana aquí en nuestro programa, haciendo el análisis respectivo sobre este tema. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo.